Dios les bendiga a todos los amigos y hermanos nuevamente. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos nuevamente dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en este día alabando y glorificando su nombre y también para exponer la poderosa palabra del Señor. Queremos en esta mañana dar el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio para que todos seamos edificados. Quiero en esta mañana ir a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Quiero en esta mañana hablarle del tema la agenda de Dios. La agenda de Dios. Ese es el tema que hoy vamos a predicar. Pero antes quiero orar por usted. Quiero orar para que Dios nos dé paz, nos dé sosiego, nos dé tranquilidad en medio de este momento difícil que el mundo está atravesando. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este nuevo día, por todas las personas que nos escuchan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bien, vamos a hablar del tema la agenda de Dios. Encontramos que, o todos sabemos, que una agenda es un cuaderno, es un libro donde se anotan las cosas que se van a hacer, ya sea en el presente o en el futuro. Y nuestro Dios es un Dios que ha agendado el tiempo, es decir, que a Dios nada lo va a tomar por sorpresa, porque ya todo está calculado. Dios ya tiene todo bajo control. Nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Cuando las cosas suceden, ya todo eso está en un programa que Dios lo tiene agendado. Así que a Él nada lo toma por sorpresa, como le sucede al ser humano. Al ser humano muchas cosas lo toman por sorpresa, inclusive respetando la ciencia, respetando a las personas expertas en el tema de la ciencia, pero también en muchos casos a la ciencia las cosas sobrenaturales o los acontecimientos sobrenaturales los toman por sorpresa y a veces son cosas que se le salen a la ciencia de control, se le salen de sus manos, porque son cosas que son sobrenaturales, que vienen de parte de Dios y que nadie puede controlarlas sin el poder de Dios. Así que encontramos que la Escritura nos enseña que Dios se agendó desde un principio, cuando Él vio el peligro que podía causar nuestro enemigo. Nosotros tenemos un enemigo que es un despiadado, que es un cruel, que es un personaje sin misericordia, que es un destructor. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, dice la Sagrada Escritura, en el capítulo 10, verso 10 del libro de Juan, dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la labor de nuestro enemigo. Tenemos un enemigo espiritual, un enemigo invisible que actúa a través de los seres humanos que se dejan usar, que se dejan manipular y monopolizar por este destructor, por este enemigo. La Biblia dice que Él no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es la labor del Señor, que Él ha venido para arreglar todo, para traer paz, para solucionar las situaciones de nuestra vida, siempre y cuando nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Dios no le tiene miedo al enemigo y por eso
Dios no se ha agendado porque le tiene miedo al enemigo, sino porque este enemigo lo único que busca es destruir la creación de Dios, es decir, la tierra y a sus habitantes. Y ahí en Juan es donde nos está diciendo la palabra del Señor que este es un espíritu de la potestad del aire, un espíritu que no se ve y que le hace daño a la humanidad. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que hay personas que se han convertido en hijos de desobediencia, en los cuales este espíritu de la potestad del aire, un enemigo invisible que no se ve, este ser entra a las personas desobedientes a Dios y entonces los pone a actuar en contra de la misma creación de Dios. La palabra del Señor en el capítulo 6, en el verso 11 del libro de Efesios, dice la Sagrada Escritura que este enemigo hay que estar preparado para nosotros poderlo vencer. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia le define a este enemigo con varios nombres, como Satanás, como Luzber, como lo define como el príncipe de la potestad del aire y muchos nombres. Así lo define la Biblia a este enemigo. En este caso lo define como el diablo, porque dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que su lugar de operación, donde él opera para manipular y monopolizar al ser humano, es desde los aires. La Biblia dice desde las regiones celestes. Desde ahí el enemigo opera. Y nosotros debemos estar preparados, dice la palabra del Señor, estar sobrios, estar atentos, estar cuidadosos de que este enemigo no nos vaya a destruir. La palabra del Señor del capítulo 5 de Primera de Pedro dice en el verso 8 que hay que ser sobrios o cuerdos o estar en los 5 sentidos y cuidar, velar, porque vuestro adversario el diablo, dice la palabra adversario es enemigo, así que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien devore. Así que la palabra del Señor nos enseña también, allí en el verso 9 dice, al cual resistí firmes en la fe. La única manera de poderlo resistir es tomando el consejo de la palabra del Señor. La Biblia dice vistiéndonos de toda la armadura de Dios. También ser sobrios, velando, cuidando que nosotros no nos dejemos usar por Él. Y también miramos que hay que resistirlo por medio de la fe. La fe, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando el enemigo nos quiere influenciar para que no confiemos en Dios, para que reneguemos contra Dios, para que nosotros digamos que todo lo que está sucediendo es culpa de Dios, que nuestros problemas son culpa de Dios, la persona comienza a perder la fe. Y esa es una manera del enemigo poder influenciar en el ser humano para apartarlo de Dios. Entonces la Biblia dice que hay que resistirlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. En toda parte, en cualquier parte del mundo donde se predique la palabra de Dios, donde hayan personas que crean a la palabra del Señor, allí, en ese lugar, el enemigo va a llegar a atacar su vida. Y en toda parte el enemigo va a querer que el cristiano, que la persona que sigue al Señor sufra. Entonces, a manera de consolación, de tener paciencia, de no sorprendernos por lo que sucede, por la maldad del hombre o por los ataques del enemigo, el texto de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, 11, sugiere que
todavía los hombres injustos o los hombres pecadores o los hombres inmundos, como lo quiera llamar, dice la Biblia que todavía el hombre seguirá haciendo lo malo. Igual también nos enseña la palabra de Dios, las personas justas o las personas que quieren vivir en santidad, en limpieza, agradables a Dios, deberán de seguir adelante, deberán de seguir practicando la justicia, practicando la santidad. Esto no puede parar. La justicia es un proceso, es una transformación que Dios hace en nuestra vida en la medida que va transcurriendo el tiempo. La santificación es un proceso gradual, es un proceso que se va ejecutando en nosotros en la medida en que Dios va tratando con nuestras vidas y nosotros vamos obedeciendo la palabra. Pero igual también las personas, los injustos o las personas pecadoras que hacen lo malo, que no les gusta vivir en la limpieza, en las cosas limpias de Dios. Estas personas, dice la Biblia, que seguirán también haciendo lo malo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recordemos entonces la profecía bíblica en Mateo 24, donde el Señor nos enseña que todas estas cosas tendrán que seguir sucediendo, las cosas no van a mejorar en cuanto a la maldad del hombre. El hombre seguirá aumentando su nivel de maldad, el hombre seguirá aumentando su nivel de pecado, como también la iglesia va a seguir creciendo. Los creyentes, las personas que se adhieren o se llegan al Señor, estas personas van a seguir avanzando en el Señor también. El capítulo 4, verso 8 dice la Biblia que todo esto es principio de dolores. El verso 4 dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, mire que nadie los engañe. Eso es lo importante, que en medio de este mundo estemos pendientes o seamos sobrios, que nadie nos engañe. Porque dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es decir, nosotros tenemos que vivir en un mundo donde la maldad del hombre es una realidad. El hombre ha aumentado su maldad a un nivel exorbitante. Por eso dice la Biblia que oirán de guerras y rumores de guerras. Mire que no se turben, dice la palabra, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Y la Biblia dice en el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, de ahí la importancia de nosotros no dejarnos llevar por la maldad del hombre. Que lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22:11 es que el injusto seguirá siendo injusto y el inmundo seguirá siendo inmundo. Él no va a cambiar simplemente porque le dicen que las cosas van a ir mal. Él no va a cambiar porque lo van a obligar. Él debe cambiar por su propia cuenta, por su propia voluntad. Entonces la palabra del Señor dice, pero que también el justo debe practicar la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Nosotros todavía no hemos terminado el proceso de santificación. Entonces el Señor le dijo a Juan, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, no callemos. Sellar es no cerrar o tapar. Nosotros no debemos tapar la palabra de Dios, no debemos ocultarla. La palabra del Señor dice que en Romanos 1:18 en adelante dice que eso es una injusticia, encubrir la verdad. Nosotros debemos hablar la verdad de la palabra y de todo lo que el Señor dice. Dice el verso 12 del capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto. Todo esto está sucediendo, amigo y hermano,
porque el Señor viene pronto y nosotros debemos prepararnos a ser sobrios, velad. Dice, viene pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según lo que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo, mientras Dios nos dio una responsabilidad que cumplir, debemos cumplirla. Por eso entonces dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así que la Biblia dice, pero los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Entonces por eso todo esto está sucediendo para hacer una diferencia entre el inmundo y el santo, entre lo limpio y lo inmundo. Así que Dios quiere que nosotros no nos tome por sorpresa estas cosas, ni nos aterremos, sino que le demos gloria a Dios porque la palabra de Dios está cumpliendo y que todo lo que el Señor tiene agendado en su palabra, todo eso se va a cumplir. Bueno, entonces quiero orar en esta mañana, quiero orar por todas las personas que nos están viendo a través de este canal, para que se preparen, para que primero que todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, es reconocer que hemos sido pecadores y que hasta el día de hoy hemos hecho lo malo, pero queremos cambiar nuestra forma de vivir a través del Espíritu Santo. Y yo lo invito a que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. En el mismo Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Permita, amigo y hermano, que en esta mañana Jesucristo entre a su corazón y salve su alma. Eso es lo más importante, antes de que el Señor venga, porque el Señor viene pronto. Todo esto está pasando porque en cualquier momento suena la trompeta, la iglesia tiene que irse de este mundo y entonces Dios quiere las almas salvas. Bien, repita conmigo esta oración, diga conmigo, Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Acepto que Jesucristo vino en carne y murió por mí en la cruz del Calvario y me salvó, y que derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Así que, amado hermano y amigo, lo invito para que escuche la segunda y la tercera parte de este mensaje, que es la agenda de Dios. Hay otras partes importantes de lo que Dios agendó desde un principio y por eso queremos seguirlo compartiendo. En el próximo programa o mensaje estaremos dando estas otras partes de la agenda de Dios. Que el Señor lo bendiga y hasta la próxima oportunidad.